empatía es darse cuenta de lo que sienten las personas, ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas. Motivación usando nuestras preferencias más profundas para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar a pesar de contratiempos y frustraciones. Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones, interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Neuroseguridad aplicada en prevención de riesgos laborales, con la temática titulada Sistemas Motivacionales, una base neurocientífica para la evolución de la cultura de seguridad. Damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Efraín Butrón Palacio. Él es médico especialista en medicina del trabajo, médico especialista en gerencia en organizaciones, coach neurocognitivo internacional, certificado en neurolingüística, consultor e investigador de las neurociencias cognitivas aplicadas a la seguridad y salud laboral, conferencista nacional e internacional y docente universitario. Doctor Butrón, pero muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días a la comunidad de Positiva Educa, en la comunidad nacional de neuroseguridad aplicada a la prevención de riesgos laborales. Un saludo a Wilmer y a su equipo, al ingeniero Fernando y al gerente, a la directiva de Positiva y al gerente educativo. Estaremos a partir de hoy iniciando este proyecto de capacitaciones durante todo el año y terminaremos a finales de año. Gracias, Wilmer. Muchas gracias a ti, doctor. Vamos entonces con nuestro sondeo inicial. Les recordamos a nuestros participantes, realizaremos un sondeo al inicio y al final de nuestra acción educativa. El objetivo del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa y el objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran de nuestro evento. Vamos entonces con nuestra primera pregunta de este sondeo inicial. Nuestra primera pregunta nos dice: los sistemas motivacionales desde neurociencias están clasificados como SIC, sistema de inhibición conductual, y SAC, sistema de aproximación conductual. Esto es A, falso, o B, verdadero. Vamos a darle 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan responder nuestra primera pregunta. Les recuerdo, desde su dispositivo móvil o computador les aparecerán estas dos opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos con los resultados de nuestra primera pregunta. A, falso, un 12% de respuesta. B, verdadero, un 88%. Pasamos a nuestra segunda pregunta. Nuestra segunda pregunta nos dice: las principales funciones ejecutivas desde la accidentalidad son atención, memoria y control inhibitorio. Esto es A, falso, o B, verdadero. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, falso, un 43% de respuesta. B, verdadero, un 58%. Pasamos a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial.
¿Las neuronas espejo juegan un papel importante en la cultura del mutuo cuidado? Esto es A, falso o B, verdadero. 15 segundos para dar respuesta a nuestra tercera pregunta. Los resultados de nuestra tercera pregunta fueron los siguientes. A, falso, un 5% de respuesta. B, verdadero, un 95%. A todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con el doctor Butrón. Bueno, correcto. El objetivo de hoy, vamos a hablar básicamente lo correspondiente a sistemas motivacionales, ¿sí? Y cómo impactan la transformación y la evolución de la cultura, ¿cierto? Para hablar de esta parte, es importante conocer el cerebro y el origen, dónde entran las emociones, dónde se producen las emociones del cerebro, conocer cómo se genera una emoción, porque estamos hablando de sistemas motivacionales, lo que te motiva a ti a llevar la acción. Y el otro es cómo podemos regular nuestras emociones y cómo se dominan esas emociones para poder transformar cultura, ¿ok? Porque básicamente la cultura organizacional en seguridad y salud es una cultura emocional, y eso es lo que vamos a presentar desde el ámbito de las neurociencias. El cerebro y las emociones. ¿Qué son las emociones? Son sensaciones que afectan los sistemas del cuerpo. Nuestro cuerpo siente unas sensaciones y están asociadas, esta sensación, a la interpretación y al valor que atribuimos a diferentes objetos, personas o situaciones. Nosotros estamos teniendo experiencia afectiva cada día. Hoy ustedes están teniendo experiencia afectiva con personas de que se levantaron, o con una situación, en qué contexto se levantaron, dónde están, si están en la oficina, si están en su oficina haciendo teletrabajo, o con los diferentes objetos, con las diferentes experiencias, ¿sí? Y que su expresión tiene un componente genético y que desempeñan un papel fundamental en la comunicación entre personas y en la adaptación e interacción de esta con el medio. Miren que aquí la parte importante de las funciones es que su expresión tiene un componente genético. Y ahí hablamos de personalidad. O sea, las emociones, tenemos que saber qué tipo de personalidad tienes tú. Y la personalidad la definimos con un temperamento y un carácter. El temperamento es donde viene ya ese componente genético. No puede ser modificado como tal. Y el carácter es lo que vas a interaccionar con el medio ambiente para poder modificar hábitos de comportamiento. En este orden de ideas, podemos hablar de un cerebro emocional, ¿cierto? Este es el cerebro triuno. Básicamente, ustedes ven en rojito el cerebro reptiliano, el límbico es el cerebro emocional, el reptiliano es un cerebro instintivo de supervivencia, donde el 95% del día de hoy van a estar ustedes en automático. Y solamente el 5% entra a la neocorteza o el cerebro racional. Quiere decir, los rojitos, el 95% en automático. Ustedes se levantaron hoy, lavaron los dientes, ducharon, se secaron, cogieron la moto, cogieron el carro, lo están haciendo en automático. ¿Y cuántos pensamientos al día? 60.000 pensamientos. Solamente el 5% solamente entran pensamientos conscientes. Pones atención, pones foco atencional y tomas una decisión. Eso lo haces con el neocórtex o cerebro racional. Conclusión, el cerebro reptiliano actúa, se mueve. El cerebro emocional, donde están dos estructuras importantes como la amígdala, que es el centro de la emoción, como la ven ustedes ahí, y el hipocampo, que es el que guarda los recuerdos, ¿sí? La información. Y un neurotransmisor que se encuentra en el núcleo accumbens, en ese cerebro emocional, que esa dopamina, que es el neurotransmisor del centro de recompensa, está en una bodega almacenada. Y ahí está el cerebro límbico. Y la neocorteza es toda la corteza cerebral la que piensa. Entonces yo pienso, siento y actúo. Nosotros somos seres emocionales que racionalizamos. La parte, entonces el cerebro emocional tiene una parte racional, que es lo azul, neocortes, y una parte emocional, que es lo amarillo, ¿cierto? Son partes diferentes, estructuras anatómicas, pero ellas se interrelacionan, o sea, no puede vivir una sin la otra, ¿correcto? Entonces, eso está tan bien engranado que hay que hacer una interrelación a pesar de que sean circuitos independientes. La otra estructura que se la dije, la amígdala, es la alarma de las emociones, es la fábrica de la emoción, ahí es donde se fabrica el miedo. O sea, las emociones son o negativas o positivas. No hay emociones buenas y malas. A veces necesitamos cierto miedo,
¿sí? Para poder accionar, ¿sí? Entonces hay un miedo que es bueno, que no produce euestrés. Cuando el miedo es malo, ya sí entramos en disestrés. La amígdala fabrica el miedo, la ira, la tristeza, que son negativas, y la emoción positiva es la alegría. Y una emoción instintiva, neutro, que es cero, ni positiva ni negativa, la sorpresa y el asco. Ese es el cerebro triuno de Manlea, que se lo presenté, reptiliano, límbico y neocórtex, y CPF es la corteza prefrontal, que ese es el CEO del cerebro. Es la parte que está aquí al frente, lo más, se llama prefrontal. Frontal es de frente, está delante de la frente, y ese es el CEO, el gerente, el ingeniero, el que integra la información de la amígdala cerebral límbica y controla y regula la emoción. Cuando nosotros no tenemos ese proceso de regular la emoción como función ejecutiva, que es una de las funciones ejecutivas importantes, funciones ejecutivas cerebrales superiores, no podemos regular la amígdala, entramos en secuestro amigdalino y entramos en estrés y no podemos tomar decisiones porque en ese momento sube el cortisol, que es la hormona, el neurotransmisor del estrés, baja la dopamina, que es el de la motivación. Y entramos en un proceso de estrés y ya eso es una consecuencia, ¿ok? En este orden de ideas, entonces, ¿cómo se genera una emoción en el cerebro? La corteza prefrontal es el cerebro ejecutivo. La amígdala es la alarma, el que procesa las emociones. El hipocampo, que está en la parte temporal allá adentro, se llama hipocampo, tiene forma de caballito de mar, él guarda toda la información que está llegando y la almacena a largo plazo. Si yo la guardo con emoción, como el hipocampo, miren lo que ustedes lo ven ahí, verdecito, y la roja es la amígdala. Miren que está integrado. La amígdala, que es la emoción, guarda la información. Si yo la guardo con emoción, el hipocampo la guarda mejor. Por eso, si yo le pregunto a ustedes, cuéntenme ustedes cuál fue el primer regalo de Navidad que ustedes tuvieron uso de razón, sí, que ustedes le pidieron al niño Dios. Bueno, en ese entonces, ¿te acuerdas que nos hablaban del niño Dios? Y nosotros recibimos ese regalo de Navidad. Estoy seguro que ustedes saben, porque fue el regalo que ustedes esperaban del niño Dios. Entonces, lo tienen claro. ¿Por qué? Porque lo guardaron con emoción y está registrado. Y ustedes, si tienen 50 años, el primer regalo fue a los 7, 8, tenían uso de razón y saben el regalo que recibieron. Lo mismo si ustedes le pregunto cuando recibieron el diploma de bachiller, que era el momento donde estaban con tus familiares, con tu papá, mamá, con hermanos o abuelitas, si tengo papá, mamá o los tíos, ustedes se acuerdan el vestido que tenían y quiénes estaban con ustedes. ¿Por qué? Porque era el momento cubre de recibir el grado de bachiller para pasar a la universidad, ¿sí? Era un logro. Entonces, ese color del vestido, del traje, los hombres o las mujeres, en qué traje estaban, estoy seguro que el 99.9 lo tiene claro y quién estaba al lado de ustedes. Entonces, cuando nosotros registramos en el hipocampo la información, almacenamos la memoria con emoción, guardamos la información para toda la vida. Y el tálamo, ese es el peaje del cerebro. Ahora mismo usted está recibiendo información mía, auditiva, visual, me están viendo, haciendo unos movimientos gestuales, y ustedes, eso que ven ahí de color naranja, ese es el tálamo, ese es el peaje. Ahí llega toda la información, todos los estímulos. Ahora mismo al tálamo suyo le están llegando todos los estímulos y ustedes esos estímulos filtran esos estímulos. Toda la información, la visual, la auditiva, entra por ahí y la va filtrando y lo va mandando a diferentes áreas. Y el hipotálamo, que ustedes lo ven ahí, de abajito de la amígdala y del hipocampo, el hipotálamo está con la pituitaria y ellos son los que producen las hormonas y dan los cambios corporales, ¿ok? Ellos son los que producen las hormonas liberadoras de la adrenalina, de la noradrenalina, de la serotonina, todos esos diferentes componentes que se producen en el cuerpo y son los que dan las sensaciones, ¿cierto? Cuando decimos vamos a salir corriendo, activa la adrenalina para que el cuerpo se pueda mover, ¿ok? Bueno, en este orden de ideas, entonces, ejemplo de generar una emoción. Si nosotros estamos en una situación, mire que la experiencia que tenemos puede ser con personas, objetos, situación. Y si nosotros anoche a la casa llegamos a las 10 de la noche, estaba la luz del cuarto apagada y veo una persona en casa, o sea, yo veo y no la reconozco, veo el visaje que se escondió, ¿sí? En el cuarto, pasó por la sala. Entonces yo esa persona, yo no la reconozco. ¿Qué hacen los órganos de los sentidos? Envían la información visual de ese visaje, auditiva si está haciendo ruido esa persona, y le envían la información aquí en el peaje, y le mandan la información al peaje, y esa información que le mandan al peaje, que es el tálamo, le mandan la información de la cara y talla de la figura que vieron.
¿Qué hace el tálamo? El tálamo, que es el peaje, le manda la información a la amígdala, que es el centro de la emoción, y la amígdala tiene unos núcleos de amenaza y se activa esa amenaza por la cara, la talla y si la persona habló, por la voz. Entonces, la amígdala hace esa recolección de información que el tálamo le da y esa amígdala envía la información a la corteza, ¿sí? Y la amígdala, el hipocampo, ¿qué hace? En ese momento el hipocampo tiene guardado unos archivos de memoria, guardado una información, ¿sí? De esa persona, de lo que supuestamente vio, de esa sombra. Si la voz y la cara no son familiares, la amígdala se activa el miedo, que es el circuito de amenaza. Y la amígdala, el hipotálamo y la hipófisis, ¿qué hacen? Empiezan a liberar corticoides y preparar el cuerpo para LHB, que es L, lucha, huida o bloqueo. Lucha, L, H, huida, o te bloqueas y quedas paralizado. Es lo que llamamos free and fly. Entonces, ahí qué pasa en ese momento, la frecuencia del corazón se activa porque veo un intruso, puede ser un ladrón, o puede ser una persona que me va a atracar, o me va a hacer un daño. Entonces el corazón empieza a palpitar, la frecuencia respiratoria empieza a hiperventilar, las pupilas se me contraen para ver mejor y hay un proceso de vasoconstricción para iniciar los músculos, un proceso de carrera. ¿Sí? Si voy a luchar, a pelear con él, o voy a huir, o me quedo estacionado, ¿sí? Me quedo paralizado. Y en ese momento, si llega alguien y enciende la luz y es un amigo, la sorpresa, entra la emoción de la sorpresa. ¿Qué hace la amígdala? La amígdala, cuando percibe amor y felicidad y el circuito de miedo en los núcleos, los 12 núcleos de la amígdala, se apaga el miedo y se activa la alegría porque era el mejor amigo tuyo que te está visitando o era un familiar que no veía hace 25 años, ¿cierto? Entonces este es el ejemplo, cómo genera las emociones, cómo participa el tálamo, la amígdala, el hipocampo y el hipotálamo y hipófisis en este proceso de miedo o de alegría, ¿ok? Bueno, teniendo esto, entonces un componente de la emoción, tenemos componentes fisiológicos, cognitivos y conductuales. ¿Cuál es el fisiológico? La frecuencia cardíaca, la respiración, las secreciones, la presión sanguínea se me puede aumentar de una emoción. Si yo tengo miedo, se me puede aumentar la presión sanguínea. El tono muscular se contrae, ¿sí? Involucra en cambio en la actividad del sistema nervioso central y en el autónomo. Nosotros todos tenemos dos sistemas, un central y un autónomo que es el automático. ¿Se acuerdan que le dije el automático? Que es el sistema simpático y parasimpático. Y así como cambios neuroendocrinos y neuromoduladores. Conclusión, el componente de la emoción tiene un componente fisiológico que es la activación a través de todos estos hormonas y neurotransmisores, neuroendocrinos y neuromoduladores que hacen que el cuerpo sienta. Pero hay unos conductuales, el de abajo, que son las expresiones faciales. Si yo tengo miedo, yo levanto las cejas, levanto la comisura de los labios, ¿sí? El ala de la nariz se me levanta, contraigo los músculos de la mejilla. Entonces, son expresiones faciales o movimientos corporales o el tono de la voz. Si tengo miedo del tono de la voz, empiezo como a alterar mi tono, ¿sí? O empiezo a llorar y la voz se me ve apagada, ¿sí? O básicamente, el tono de la voz, el volumen, el ritmo y determina la conducta instintiva, ¿ok? Determina la conducta instintiva. Entonces, esos serían los cambios conductuales desde ese punto. Y el cognitivo es cómo se procesa la información para generar el conocimiento. Entonces, cuando está entrando esta información a nivel cognitivo, tanto a nivel consciente como inconsciente, influye tanto implícita, o sea, en nivel implícito, inconsciente, o en nivel explícito, a nivel consciente, en nuestra formación de conocimiento y en nuestra vivencia subjetiva de los acontecimientos. Conclusión, las emociones tienen el componente fisiológico, que es todo lo que genera corazón, pulmón, sudor, contracciones para correr. Conductuales, que es ya la expresión facial, ¿sí? La cara de miedo, la cara de alegría, la cara de tristeza, ¿sí? La cara de ira, de enojo. Y la parte cognitiva, que es la información que está entrando y cómo la proceso, de acuerdo si es miedo o si es tristeza o si es alegría. Esto es para que usted vea la emoción básica, por lo menos la emoción de miedo. Tiene una situación, percibe un peligro o riesgo, que fue el caso del muchacho que estábamos mirando, ¿cierto? El muchacho que estaba ahí, que era un amigo que no veía hace 20 años, o el primo o el tío que no veía hace 20 años. Entonces yo inicialmente, como veo una sombra, estaba entrando, yo percibo un peligro o riesgo. O sea, el tálamo le manda la información a la amígdala activa en esos núcleos, 12 núcleos, el circuito de miedo.
pero ¿y la acción del miedo de esa emoción qué es? Entonces la emoción tiene una situación, una emoción básica y tiene una acción. Entonces la acción del miedo es huir, evitar o escuchar. Por lo menos otra emoción es la emoción de la rabia, ¿cierto? La emoción, entonces me da rabia, la situación es una ofensa, una amenaza, alguien que me está ofendiendo. Entonces yo tengo dos acciones, o atacar y vencer. Entonces así podemos tener, las emociones son 6 básicas, ya se lo dije: alegría positiva, miedo, ira y tristeza negativa, sorpresa y asco neutro. Entonces esas 6 emociones son las emociones primarias instintivas que fueron descubiertas por Paul Ekman en la tribu de Nueva Guinea, en Papúa, con unos indígenas que nunca habían tenido contacto con la realidad, con la comunidad, con personas. Entonces ellos estaban allá en su isla y las estudió, y a partir de ahí es como los colores primarios: amarillo, azul y rojo. Salen los colores secundarios, sale el naranja, el verde, el violeta. Entonces, conclusión, aquí pasa también lo mismo. Entonces rugby son el círculo de rugby. Entonces él empieza a sacar las emociones secundarias, después las emociones terciarias. Por lo menos la emoción secundaria es la curiosidad. Entonces la curiosidad sale de la alegría. La emoción de la culpa sale de otra emoción, de la vergüenza. Son emociones hasta llegar más de 180, 190, y van saliendo las emociones terciarias como los colores primarios. Bueno, entonces lo que queremos presentarles es que la cultura o los sistemas multinacionales van a transformar la cultura, pero en sí la cultura de seguridad es una cultura emocional. Entonces, esto es lo que les traigo yo a ustedes, es el cambio de paradigma al mindset en la mente. Hay todo un proceso de revolución emocional. Para transformar cultura de seguridad tenemos que hacer una revolución emocional, y de eso se encarga el líder, que conoce su cerebro y cómo va a liderar a los demás. Y las emociones de los empleados, como ustedes ven ahí son las 6 emociones, que son lo que trajo Paul Ekman. Entonces ahí están las emociones. Miren las emociones de la alegría, cómo la comisura de los labios se ponen. Miren las emociones del miedo, ¿cierto? Miren ustedes la diferente, eso está definido él por las emociones básicas. Entonces él describe cómo los 55 músculos de la cara se suben, en los labios bajan, los ojos, las cejas, la frente fluye. Entonces ahí están las diferentes emociones. Sigal Barsach, un estudioso de las emociones, él dice que las emociones de los empleados no son ruidos, no son ruidos, son datos para ver cómo está la cultura de la organización. Conclusión: parte de la emoción es parte de la cultura. Bueno, entonces Descartes, hace más de 500 años, que era un filósofo, matemático, ingeniero y un gran estudioso de todos estos procesos, él decía: pienso, luego existo. Y cuando definíamos cultura organizacional, entonces, bueno, se definía porque era que nosotros pensamos, luego existíamos. Era como la cultura organizacional es un conjunto de condiciones, ¿sí?, de conocimientos que se considera importante que el grupo aplique para alcanzar sus objetivos. Y se transmite a través de las palabras. O sea, es la palabra, la acción lingüística, la que generaba la cultura organizacional. Eso decía Descartes. Posteriormente, ahí ven ustedes este lente. Él es un neurocientífico portugués, Damasio, y Ladou, que es el padre de las neurociencias cognitivas, Joseph Ladou, y tiene un libro interesante, que se lo lean, Cerebro Emocional. Y Damasio saca el libro El Error de Descartes, leanlo en las papelerías. Y Damasio, ¿qué es lo que dice? Que no, que Descartes estaba errado. No es pienso, luego existo, sino es siento, luego existo. Conclusión: Damasio y Ladou dicen que el cerebro emocional es importante porque nosotros somos seres emocionales. Somos seres emocionales que evolucionamos en el proceso filogenético a ser racionales. Entonces nosotros somos seres emocionales, y de acuerdo a cómo me siento, así me expreso mi comportamiento. Entonces Damasio y Ladou dicen que siento, luego existo. Entonces ellos hablan de una cultura emocional. Fíjense, hablan de una cultura organizacional, pero no como conjunto de condiciones, sino como conjunto de emociones que se consideran importantes que el grupo aplique para alcanzar sus objetivos. Y se transmite a través de la comunicación no verbal. Miren esa comunicación de los gestos, ¿cierto? Entonces tú como líder debes saber, y eso es lo que se llama la teoría de la mente, como vamos a ver más adelante, cómo está la emoción de tu liderado. ¿Cómo está primero tu emoción? ¿Cómo está tu fase? ¿Qué sientes? Y después que tú ya conoces los procesos neurocognitivos de tus emociones, tú puedes desarrollar neuronas espejo, teoría de la mente y cognición social, y saber qué está pensando, qué está sintiendo y cuál puede ser la expresión corporal de tu liderado. Y eso es lo que
la Universidad de Oxford y la Universidad de Cambridge nos traje con la nueva teoría de la mente, que son neuronas especializadas, sobre todo las neuronas espejo, para mirar ese proceso de empatía tanto cognitiva como afectiva. Entonces, esto es el modelo bidimensional de las emociones, es el modelo que nosotros presentamos en nuestro modelo Brain Safety, donde nosotros decimos, hay básicamente 5 estados y hay 4 estados en los cuales tú te vas a accidentar. Entonces, si nosotros vemos una emoción, la expresión de una emoción, nosotros tenemos matemáticamente y lo podemos medir. Todo esto lo podemos medir. Nosotros, si queremos saber cómo es el simpático, yo coloco un electrodo y puedo saber cómo está sudando, cómo está tu grupo muscular, cómo está la tensión, cómo está la frecuencia cardíaca. Te pongo un electrodo en el corazón, otro electrodo en la frecuencia respiratoria, otro estado de corriente galvánica en los dedos para ver cómo sudas y hago estimulación de corriente galvánica, ¿cierto? Entonces, en conclusión, esto lo podemos medir. Y también puedo medir en el cerebro cómo está tu emoción y pongo los electrodos. Entonces yo puedo medir el simpático y el parasimpático a través de electrodos en las manos, en los músculos, en el corazón, o tomo el registro eléctrico y ya tomo el registro de cómo están tus emociones, tus pensamientos y en qué estado de salud mental te encuentras. Entonces, en conclusión, el modelo bidimensional de la emoción tiene en el eje de las X un valor y en el eje de la Y un proceso de activación. El valor positivo, se lo decía, o negativo. Agradable, felicidad. Desagradable, miedo, ira y tristeza. Y la activación neuronal es el disparo de neurona entre neuronas. Recuerden que las neuronas son, se lo he dicho el año pasado, lo estuve diciendo, ellas, es hecho como un globo que pesa 1.4 en el hombre y 1.350 en la mujer, ¿sí? Entonces, 1.4, este es un circuito eléctrico, es como un globito de fiesta, un circuito eléctrico. Entonces, en ese circuito eléctrico, nosotros tomamos los registros eléctricos y podemos ver si está activado, o sea, si está muy tenso, está nervioso, está estresado. Entonces, nosotros ahora mismo estamos en beta a 14 a 20 ciclos por segundo. Los niños están en alfa, o sea, unidades de ondas por unidad de tiempo. Y están en alfa, son las mejores ondas de pensamiento, las que tenía Einstein cuando sacaban los grandes inventos. Es 7 a 14 ciclos. Y cuando nos vamos a un sueño superficial, bajamos a tita y bajamos a delta, que es 3 a 4 ciclos por segundo. Y cuando estamos muy tensos, pasamos de 22 ciclos a 35, estamos tensos, sube el cortisol y ahí estamos muy activados o estamos desactivados. Conclusión, el cuadrante superior izquierdo es un cuadro de estrés, de nervioso tenso y terminamos accidentados. Nuestras investigaciones que hicimos por allá en los años 2007, más de 1.520 accidentes, el estrés jugaba un factor importante. Más del 10% de los pacientes se nos mataban, de los trabajadores se nos mataban por estrés, sí, más del 10%. O quedas triste, deprimido, inactivo, estás aburrido. Entonces, estás aburrido, estás en un burnout, estás fuera. Y burnout es cuando estás tenso en la organización y el estrés está organizacional burnout. Entonces, cuadrante superior derecho, estás en un burnout y el otro estás presente, pero estás desmotivado. O sea, es lo que llamamos el presentismo en Latinoamérica, en México le llaman el presentismo, pero el trabajador no está haciendo nada, está quemado ahí en el puesto, porque está inactivo, aburrido, no tiene motivación. O sea, estamos hablando de sistemas motivacionales, o sea, no hay dopamina. Entonces, ahí también hay una tensión, acá hay una tensión psíquica y aquí hay una tensión física, hay una fatiga y te accidentas, más o menos como el 12% se nos accidentaba por fatiga. Y acá estás muy relajado, muy calmado, estás en un automático o estás deprisa. Entonces, si estás deprisa, obviamente este cuadrante superior de hecho te vas a accidentar, ¿cierto? De hecho, la prisa es un estado que tenemos que saber manejar con los ingenieros. O está demasiado calmado haciendo la operación. Entonces, el cuadrante superior derecho, que es el que está entusiasma y estás alerta, ese es el que necesitamos. Conclusión, el cuadrante superior derecho, necesitamos estar alerta y motivado. Bueno, entonces el arousal, arousal es emoción. Entonces, nosotros ya vimos el arousal, son experiencias vividas, esa experiencia que ustedes están teniendo ahora, por lo menos la archivan en los sistemas de memoria con el componente emocional en sus 2 dimensiones. Por lo menos ustedes están aquí desde las 7:40 conectados. O sea, ¿por qué? Porque estaban motivados, se levantaron y decían, yo voy a ver la primera conferencia del 2023 en la comunidad Educa, a escuchar neuroseguridad porque es el tema que me interesa para ver cómo controlo accidentalidad. Entonces, ustedes estaban motivados, están viendo esta experiencia, están archivando en su sistema de memoria a corto plazo, ¿sí? Después veremos dónde está esa memoria a corto plazo y la manda a largo plazo al hipocampo con ese componente emocional, tanto en sus 2 dimensiones, tanto valencia positiva o negativa, emoción,
alegría, y el arousal está activado. Entonces ustedes ahora mismo están en una alerta motivada. ¿Para qué? Para que entre la información y la guarden lo que más pueda. Bueno, entonces en ese proceso de transferencia, nosotros cuando vamos a madurar cultura, ¿qué es la madurez de cultura? De una cultura reactiva a una cultura dependiente del líder, que dependo del líder, de que me enseñe las reglas y me enseñe el qué hacer, ¿cierto? O sea, si él me enseñaron trabajo en altura o me enseñaron riesgo eléctrico, entonces yo sé más o menos las 5 reglas, pero ¿cómo la voy a poner en la organización? ¿Qué tipo de riesgo voy a tener? Entonces, de una cultura instintiva o reactiva pasamos a una cultura que dependo del líder, y después paso a una cultura que es independiente cuando yo activo las funciones ejecutivas superiores acá del prefrontal. Cuando ya la activo, estoy consciente, y después paso a una cultura que nosotros llamamos de cognición social, ¿sí? Después que yo active esa cultura de conciencia, ya soy consciente y soy competente, porque ya me enseñaron riesgo eléctrico, altura con el jefe. Él me enseñó el cómo en el proceso de entrenamiento, que lo estamos utilizando mucho con simuladores virtuales y realidad virtual, y ahorita les puedo explicar por qué estamos utilizando la parte del metaverso para que entre la memoria al hipocampo y se guarde definitivamente. Entonces, en ese orden de ideas, cuando pasamos a cognición social, que es la cultura del mutuo cuidado, del yo cuido a mi equipo de trabajo, sobre todo si estoy trabajando con 10.000 voltios, se necesita todo un equipo, ¿cierto? Un equipo que desconecte, el otro que verifique tensión, el otro que señalice, todo un equipo, una cuadrilla, manejando la distribución de energía, ya sea de transmisión o distribución en la ciudad de Bogotá. Entonces, es todo un equipo y esa es la cultura interdependiente, pero tiene que haber empatía. O sea, la empatía es un proceso de cognición social. Entonces, esos 5 niveles de cultura son lo que el neurolíder, a través de su proceso neurocognitivo, de él saber cómo funciona su cerebro, va a saber cómo funciona el cerebro de los demás. Entonces, conclusión, en neurociencia, empatía no es ponerte los zapatos del otro, no, la empatía tiene más de 8 definiciones. Entonces, definimos empatía para hacer un proceso de cuidar al liderado o a mi equipo de trabajo, es lo que llamamos el mutuo cuidado, es un proceso neurocognitivo por el cual comprendemos intelectualmente y experimentamos el estado emocional de la otra persona, sabiendo que no es nuestro. O sea, conocemos a esa otra persona a través de la activación de las neuronas espejo, ¿cierto? O de la teoría de la mente. Conclusión, nosotros podemos saber cómo esa persona está pensando, cuál es su estado emocional, sabiendo que no es nuestro, sino que es el otro determinante de la otra persona, y estableciendo luego procesos de control emocional o de simpatía. Esto es lo que les dije, la teoría de la mente. Esto viene de Oxford, estudió a los niños autistas, y hay unas estructuras neuronales que si nosotros desarrollamos la teoría de la mente, y la teoría de la mente, dicho por los investigadores de Oxford y de Cambridge, es que es la capacidad de extraer y entender los pensamientos, sentimientos, emociones e intenciones de la otra persona, y es alguien que está fuera de nosotros. Es decir, comprende la empatía y la emoción. Conclusión, son las neuronas espejo las que activamos nosotros a través de un proceso de observación visual, ¿sí? Y ahí es donde está el concepto de la teoría de la mente, y nosotros podemos tener test neurocognitivos para saber si tú tienes desarrollado la teoría de la mente o no, para comprender el liderazgo, ¿ok? Ejemplo, entonces en la calle vemos a alguien sin comer, o entramos en simpatía, o entramos en empatía emocional, o empatía cognitiva. Miren que aquí hay ya 3 definiciones de empatía de las 8 o 9 que hay. ¿Qué es simpatía? Yo veo a la persona que está sin comer, ¿cierto? Pero veo la mala situación de la persona, puede ser un habitante de la calle. Tú sientes compasión, pero hay distancia emocional y continúo en la calle. Eso es una persona empática, pero desde el punto de vista de simpatía. Pero la empatía también la podemos ver o emocional o cognitiva. La emocional, yo siento lo que ella siente, o sea, mi cerebro, mi neurona siente lo que la neurona mismo de ella está sintiendo, y hay compasión y me pongo triste con ella, hasta me pongo a llorar. Y la cognitiva, yo entiendo la situación de que él está pasando hambre, está sin comer, un habitante de la calle, sentimos su tristeza, es el otro ser humano, ese habitante de la calle, e impide que su mala situación nos vuelva indefectivo, o sea, no me voy a poner a llorar con él. Entiendo, ¿y qué hago yo? Elaboro un plan de ayuda y le puedo decir, vea, vaya aquí al frente que yo le voy a regalar un pan de 500 pesos. Entonces, establece el plan de ayuda y ahí eres empático cognitivo con la razón, y el otro es empático emocional, te bloqueas, no haces el plan de ayuda y te pones a llorar con el habitante de la calle. O sea que hay compasión, que es otra emoción. Entonces, esto es la empatía y las neuronas espejo. Bueno, ya la vimos, empatía cognitiva y toda esa parte.
Y el dominio de tus emociones, dice Epícteto, cómo es el dominio de las emociones e influencia en los demás. No son los acontecimientos los que nos perturban, sino nuestra interpretación de los mismos. El objetivo del cerebro es hacer interpretaciones de significado para, con esa interpretación que tu cerebro da, ¿sí? O que la otra persona da, interpreta, que puede ser diferente a la que tú das, en este caso el riesgo de altura. Yo puedo percibir, aquí hay un riesgo de altura, o aquí hay un riesgo eléctrico, o aquí hay un riesgo de material de trabajo en caliente, o de espacio confinado, o de seguridad vial, máquina amarilla. Yo lo interpreto y esa es la interpretación que tengo de la conciencia del riesgo, porque de pronto tengo más conocimiento y más experiencia. El otro de pronto no tiene conocimiento, ha estado en la forma empírica y él tiene como un comportamiento todo reactivo porque él no percibe, si no interpreta el riesgo de altura o de confinado y no se pone el arnés. Entonces, Epícteto lo que dice que no son los acontecimientos los que nos perturban, sino es la interpretación que da cada uno. Y eso es lo que hace el objetivo del cerebro, es interpretar el día a día, la experiencia que tenemos con situaciones, objetos o personas, interpretamos, ¿sí? Entonces, esa interpretación es lo que nos va a perturbar, ¿sí? Cómo interpreto yo y cómo interpreta el otro. Bueno, para que ustedes sepan cómo interpretamos las emociones. Si vamos en un bus y te empujan, sí, vamos en el Transmilenio, yo estoy ahora mismo me encuentro aquí en Bogotá, a veces yo cojo el Transmilenio para llegar rápido, y uno va apretado en ese bus y te empujan. ¿Qué tipo de emoción sientes? Tú sientes rabia, pero me estás empujando, enojo, miedo, frustración, ¿sí? Esa es la emoción que tú sientes, y uno va apretado y te empujan. ¿Qué tipo de P es el pensamiento respecto a que te empujó? Dice, ¿qué tipo tan torpe, maleducado? ¿Cómo así que me está empujando? Vamos a ponernos un poquito más responsables y vamos a hacer la fila y vamos entrando poco a poco. Entonces tú dices, torpe, maleducado, cretino, ¿por qué no se fija? Mire que yo estoy acá. Pero si después te das cuenta que la persona está ciego, le ve los ojos y obviamente es un cieguito, fíjate tú ya cómo cambia la emoción. Pasa de la ira a una emoción que es positiva de compasión, obtienes tu culpa porque de pronto tú también lo empujaste y empujaste al cieguito y entras en solidaridad con esa persona que es una minusválida de tipo visual. Entonces, el pensamiento, que en este caso ya, ¿cómo sería? Cambia con el ciego y trata de ponerle la mano y lo trata de ayudar. Mire cómo tú vas haciendo el autocontrol emocional de sentir, pensar y hacer de acuerdo a la interpretación de la emoción que tú pensaste que la persona no era ciega y después cuando viste los ojos era un cieguito, cómo va cambiando el circuito de rabia, sí, que es una emoción básica izquierda, a un circuito de compasión y de que tienes culpa y eres solidario, que es otro tipo de emoción. Ok, entonces nosotros lo que hacemos es hackear el cerebro. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hackeamos? Hombre, hackeamos las creencias. ¿Qué son las creencias? Son supuestos considerados como verdaderos, interpretaciones del mundo que los rodea, ¿cierto? Y esas experiencias son las experiencias vividas desde muy temprana edad. Nosotros lo que vamos a hacer lo somos hasta los 6 años, el 50% de lo que va a hacer nuestro cerebro hasta los 6 años, y el otro 25% hasta los 6 a 12 años. Por eso es ahí donde entra la teoría del apego. Sí, el amor de madre, el amor de padre, tu familia, que tenga tu protección de papá, de mamá, es importante porque si no tienes ese apego del papá a la mamá, lo más probable es que al no tener ese apego te vas a volver un delincuente o una persona que está fuera de esos valores, de esas creencias, de esos valores morales. Entonces, esas creencias o ese mapa mental nos da un modelo mental. Entonces, nosotros tenemos un modelo mental que son nuestros pensamientos, nuestras creencias, que son nuestros filtros, y con esos filtros estamos interpretando. Por ejemplo, si yo digo, es que yo soy malo para hablar en público, esa es una creencia que me metieron a mí desde chiquito, porque el papá me regañaba cuando hablaba, me limitaba. Después en el colegio, cuando iba a hacer la exposición, me ponía nervioso porque ya mi papá me decía que no servía para hablar, o me metía que negativo, que mejor no hablara. Conclusión. Y después en el colegio, obviamente, cuando iba a hablar, me acordaba de mi papá y el profesor también me regañaba, los compañeros me decían que por qué me ponía, y entonces entra esa creencia de que no puedo hablar. Entonces, ese filtro, esa creencia interpretamos y tenemos una distorsión cognitiva. Y son las distorsiones lo que nos autosabotea. Por eso a veces hablamos del autosaboteo o el impostor, ¿cierto? Que llamamos. Y el autosaboteo es que tenemos una distorsión cognitiva y desde el punto de vista de la accidentalidad hemos dividido seis distorsiones cognitivas. Ejemplo, uno es el exceso de confianza. Nosotros cuando hacemos investigación, recuerden que hay una causa inmediata que se llama exceso de confianza. Pero cuando nosotros vamos a llevar a la neurociencia, ¿qué es exceso de confianza? Es una distorsión cognitiva. Es la persona que lleva 40 años y que ha trabajado en altura sin arnés. Y dice, no, es que yo llevo así y así lo hago y siempre no me ha pasado nada.
porque la Virgen de Guadalupe me protege, la Virgen de Coromoto, la Virgen del Carmen. Entonces, él tiene esa creencia religiosa que es la que lo protege. Entonces, ¿por qué? Porque esa es la creencia, ¿sí? De religioso desde abajo, y lleva 40 años y lo ha protegido el divino niño. Entonces, son distorsiones, por lo menos exceso de confianza, la distorsión de comprensión, son 6 distorsiones que nos vienen al caso de la conferencia de hoy. Entonces, ¿cuáles son los 4 pilares del neuroaprendizaje? Para transformar cultura, nosotros, la cultura necesitamos conocimiento y competencia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo llevo el neuroaprendizaje? Primero, tengo que tener curiosidad, o sea, curiosidad por conocer algo. Entonces, los adultos aprenden es con motivación, diferente a los niños. Los niños aprenden de todo lo que tú le pongas. ¿Por qué? Porque ellos están en alfa. Son muy curiosos los niños y van desarmando el carrito, van haciendo esto y van preguntando y preguntando. Por eso es que te preguntan porque están en alfa. Son las mejores ondas, son de la curiosidad y para hacer los grandes inventos. Por eso Einstein de beta en el laboratorio, cuando dormía, pasaba alfa y salía el eureka. ¿Ok? Entonces, conclusión. Nosotros, para llevar el proceso de neuroaprendizaje y se presente la memoria, necesitamos primero motivación, curiosidad. La curiosidad te lleva a la motivación, a la emoción, y esa emoción hace que tú fijes la atención, la concentración en la tarea que estás haciendo, y eso va desarrollando una memoria a corto plazo. ¿Dónde están estos procesos de atención y memoria? En la corteza prefrontal. Entonces, en la corteza prefrontal hay neuronas que fijan la atención en el órbito frontal, y en el dorso lateral están las otras neuronas que fijan la memoria a corto plazo. Entonces yo cojo la memoria a corto plazo, que es la memoria hasta 10 minutos, 15 minutos máximo, se llama memoria a corto plazo. Si yo le pregunto, hace 15 minutos que estaba hablando, y ustedes me contestan, es porque están desarrollando la memoria a corto plazo. ¿Y de qué depende? Que le metan atención y que le metan emoción con curiosidad a lo que estoy diciendo. Y después de memoria a corto plazo, la mando a la parte límbica, donde está el hipocampo, a largo plazo. Y cuando tengo motivación con curiosidad, atención y memoria a corto plazo, esa es la competencia de altura de riesgo eléctrico. Conclusión, esto es lo que nosotros hacemos en el neuroaprendizaje. Estamos utilizando la inmersión y la experiencia virtual con simuladores virtuales, y ese para nosotros en nuestro libro de neuroaprendizaje lo presentamos como el aprendizaje del futuro. Bueno, entonons Versar nos dice, hay que tener un contagio emocional. Los líderes son los que implantan la cultura emocional. Es que si no hay sistemas motivacionales, y esos sistemas motivacionales te llevan a una cultura emocional. Entonces, ¿cómo es la persona? Una persona, nosotros somos o SIC o SAC. Sí, desde el punto de vista de la neurociencia investigamos la personalidad, si somos SIC o SAC. Entonces aplicamos unos test. ¿Y qué es SAC? Son sistemas que activan comportamiento hacia la meta. ¿Sí? Hacia la meta. Son personas que van buscando la meta. Son como, podría decir uno, son temerarios. Entonces hay que ver. Y sistemas SIC son sistemas inhibidores de comportamiento. Conclusión, los sistemas motivacionales de las neurociencias, desde el tipo de personas, hay personas SAC que buscan el comportamiento, son las personas que les gusta el parapente, que les gusta tirarse el paracaídas. Yo por lo menos, el novio mío me dijo, yo me tiré de un paracaídas de 3.000 pies, 4.000 pies. Y si tú te tiraste, ¿y cuánto te costó eso? No, me costó $1 millón. Y me tiré en Flandes. O sea, yo soy incapaz de tirarme un paracaídas. ¿Por qué? Porque él es demasiado SAC. Yo puedo ser SAC, pero tengo algo de SIC. Entonces sí es cuando inhibo el comportamiento. ¿Y qué inhibo? Porque la amenaza se me dispara en la mitad de la amenaza. Cambio, en la otra se dispara en la recompensa. Busco la recompensa, busco la meta. Conclusión, los sistemas motivacionales tienen sistemas SAC. Hay personas muy SAC. De 1 a 10 son 10 SAC. Y otros son SIC, son aversión al riesgo. Son 10 en SIC. Entonces la idea es buscar y tratar de buscar un equilibrio, ni ser tan SAC, ni ser SIC, y eso es parte de la personalidad que lo va logrando con el carácter. Esto es para que ustedes vean la regulación emocional, que es parte también de una función ejecutiva. Vamos a pasar a la función ejecutiva. Entonces, ¿cómo regulamos? Y eso es lo que llamamos la inteligencia emocional en Harvard, ¿cierto? Cuando Goleman, después de los estudios de Salovey, él es el que saca el artículo en la revista de Harvard, en la revista de negocios, y en la revista Times, él saca el artículo, pero lo estudia de Salovey, y es lo que llamamos la inteligencia emocional, que es la regulación emocional. Entonces, ¿cuáles son las 4 competencias que tenemos que tener en funciones ejecutivas superiores? Primero, percibo la emoción, y después en mí la manejo, la regulo. Entonces, si yo tengo autoconciencia en mi emoción, tengo miedo, regulo el miedo. ¿Con quién lo regulo? Con el prefrontal. Entonces tengo autocontrol emocional y tengo una actitud positiva y regulo el miedo, lo manejo. Eso es en ti. ¿Y en los demás qué hago? Comprendo la emoción de quién, del otro. Comprendo también mi emoción.
Pero entonces en ese momento, cuando comprendo la emoción del otro de los demás, entro en proceso de empatía, o simpatía, o contagio emocional, o en una empatía cognitiva a través de la teoría de la mente, o una empatía afectiva. Y después utilizo. Entonces, las competencias emocionales son percibo, comprendo, regulo y la utilizo ¿para qué? Para hacer una entrevista de trabajo. La utilizo para que el equipo funcione. Entonces, cuando gestiono esas relaciones y yo me convierto en un líder que inspira o que influencia. La palabra liderazgo viene de influenciar. Y gestiono los problemas, gestiono los conflictos, trabajo en equipo, colaboro y me comunico bien con los demás. Conclusión, esto es parte de lo que llamamos la regulación emocional desde el punto de las neurociencias, y lo que tengo son 4 competencias emocionales: percibo, manejo, regulo, comprendo y utilizo. Son 4 competencias que hay que desarrollar, y eso es lo que nosotros hacemos en el entrenamiento. Esta es la memoria a largo plazo, para que ustedes vean que es la que ya se va a guardar en el hipocampo. Atkinson y Shiffrin en Harvard son lo que descubre la memoria a largo plazo, que permite mantener la información en forma prolongada durante décadas. Y ellos necesitan una codificación. Tú codificas esa memoria y es la que va guardando en todas las sinapsis neuronales, se almacena y restituye la información original. En el Turbin hablan ya de la memoria a largo plazo y la divide en semántica y episódica. La episódica es, yo le digo, ¿qué hicieron en Semana Santa? No, yo me fui para Coveñas, me fui para Cartagena, estuve en las islas. Esa memoria autobiográfica de episodio de lo que tú viviste los 3 días, jueves, viernes y sábado santo, es una memoria episódica. Tú la recordaste porque la tienes con emoción. Y cogí un yate y me fui a a Tierra Bomba y estuve en Playa Blanca. Esa memoria es episódica, la tienes guardada, y esa memoria es declarativa. Y la otra semántica es si yo le digo, bueno, y cuéntame, ¿cuántos municipios conociste? No, yo conocí Tierra Bomba, fui a Galera Zamba. Entonces le da una interpretación valórica. O cuántos animales viste, cuántos peces. Entonces tú empiezas a hacer un proceso de entregar un valor a los animales. Vi el pez espada, vi el pez corvina, vi un pulpo, vi un lagostino, vi un caballito de mar cuando hice buceo. Entonces esa es la memoria semántica. Y esto es lo que Eric Kandel, ganador del Premio Nobel de la Medicina en el año 2000, él logra descubrir la plasticidad neuronal. ¿Qué es la plasticidad? Es la unión de sinapsis. Ahora mismo ustedes, su cerebro cambió. Desde las 8 de la mañana que iniciamos, ahora que nos faltan 7 minutos para terminar, su cerebro cambió. ¿Por qué? Porque lo que hicimos fue entregarle algo con emoción, un conocimiento. Esto es una conferencia, no es un entrenamiento, pero trato de gesticular, hablar alto, hablar bajo para que no se me duerma y esté motivado para entregarle por qué hay el cambio de cultura. Entonces, la plasticidad neuronal, que son las diferencias, sinapsis, eso es lo que genera el cambio, eso es lo que genera el nuevo hábito, y hay un proceso de aprendizaje. Y entonces, Eric Kandel gana el premio Nobel porque él logra descubrir la estructura interna del núcleo de la neurona, cómo se genera el proceso de aprendizaje y cómo el aprendizaje cambia la conducta y cambia los hábitos. ¿Ok? Este es el sistema atencional, yo creo que le hablé de eso. Ya le dije, esto es parte de la función ejecutiva. Entonces, en función ejecutiva, la atención es la que permite colocar atención y concentrarte en el riesgo, ¿ok? Es parte importante de la función ejecutiva para hacer transformación de cultura. Si no hay atención, lo más probable es que nos accidentemos. Nosotros el 48% de nuestros pensamientos estamos pensando en lo diferente. Es lo que se llama mente de mono o mente errante. Por eso mucha gente se nos accidenta, porque estamos trabajando el riesgo eléctrico, pero el 48% está pensando en otra cosa. En la esposa, en el hijo que está en la droga, o en la esposa que tiene problemas conyugales, o en la plata, o en el trabajo. ¿Ok? Bueno, y esta es la motivación, esta es la autoría mía, esta es la definición, que para mí la motivación es una activación neuronal que se libera dopamina, ahí se está el circuito dopaminérgico donde se libera, y la manda al prefrontal. ¿Para qué? Para iniciar la meta, para iniciar el cambio, para generar el comportamiento que voy a hacer para la meta cero daño, ¿ok? Porque ese es el objetivo en seguridad y salud. Entonces, dirige nuestro comportamiento a iniciar esa meta, y este proceso se debe tanto a estímulos internos y externos, y esa es la definición que nosotros sacamos en nuestro modelo de neuroseguridad. Esto es para que ustedes vean el metaverso. Ese soy yo en una realidad virtual. Ahí estamos en realidad virtual, ahí estamos en seguridad vial, y eso es, pienso, siento, estoy sintiendo y estoy actuando. Entonces, conclusión, cuando yo pienso, siento y actuando, el aprendizaje se da en un 95%. Cuando solamente leo seguridad vial, eso nada más queda el 10%. Pero cuando leo y escucho, va aumentando a 20, a 30. Cuando lo explico, cuando hago una simulación drama, y eso es lo que llamamos el cono de Day. ¿Ok? Es importante para la transformación de cultura tener esos conocimientos y competencias, pero lo llevamos, por eso en nuestro libro ponemos el aprendizaje del futuro.
Bueno, para terminar, es importante el argumento y la empatía. Esto es lo que llamamos SCALE. SCALE es estatus, C es certeza, A autonomía, R relaciones empatía y E cultura justa. Esta terminología es lo que nosotros llamamos el neuroliderazgo, los 5 componentes para que el cerebro esté motivado y pueda cambiar el hábito. O sea, para que el cerebro esté motivado y colaborar después liberado, tiene que darle estatus, tiene que tener certeza hacia dónde va, autonomía al equipo, obviamente tiene que llevarlo para que ellos sean autónomos y ser empático. Definitivamente, si el líder no es empático, cognitivo, más no emocional. Tú no te puedes poner a llorar y ser justo, es lo que llamamos cultura justa. Estos son los componentes importantes de la función ejecutiva. Ya les dije, memoria de trabajo, se les expliqué, atención, la parte de atención y concentración, que eso lo generamos con la realidad virtual. Por eso es como un PlayStation. Tú estás concentrado en la realidad virtual trabajando riesgo eléctrico. Y el control inhibitorio es lo que tú inhibes de lo que está mal hecho y dice, aguanta, yo tengo que verificar tensión, en ese momento te inhibes y esa es una función ejecutiva. Conclusión, las principales funciones ejecutivas de la accidentalidad en nuestras investigaciones que hicimos con España y nuestras investigaciones en Colombia son atención, memoria de trabajo, control inhibitorio y la toma de decisiones. ¿Ok? Por eso es que se nos mataban o se accidentaban en nuestras investigaciones que hicimos en el 2007 y ahora la acabamos de hacer en España en el 2020 en siniestralidad vial. Esto es, para terminar, entonces aquí está el cuadro. Entonces estamos hablando de sistemas motivacionales, bases neurocientíficos de la transformación de cultura. Entonces fíjense, el cerebro de Marlean, un cerebro reptiliano, un cerebro límbico y un cerebro de corteza, ¿cierto? Para terminar, el cerebro reptiliano es instintivo, es una cultura reactiva. El cerebro límbico es una cultura emocional. Entonces, fíjense cómo vamos transformando la cultura a través del cerebro en mente y es lo que llamamos la cuarta barrera, la teoría Arousal. Entonces, miren el eje de la CX dice Arousal y este es el rendimiento del cerebro para transformar cultura. La primera cultura es una cultura reactiva. La segunda es una cultura que dependo de que él me dé el conocimiento y la competencia, el cómo lo voy a hacer, cómo voy a hacer el riesgo eléctrico, porque esta empresa es diferente a la que yo trabajaba. Y eso me lo da quién, el neurolíder con el cerebro en mente. Y después manejo la corteza, la conciencia, y ya soy conciencia y soy competente, porque aprendí con realidad virtual o aprendí en gamificación y el jefe me enseñó. Entonces entro en corteza, ya entro en conciencia, soy competente del riesgo de altura o de eléctrico y después entreno mis funciones ejecutivas. ¿Cuáles? Entreno la atención, entreno la memoria de trabajo, control inhibitorio, toma de decisiones, la organización y la planificación la entreno y después paso de esta cultura dependiente de mi neurolíder, de mi jefe, paso a una cultura que es independiente. Ya tengo conciencia, competencia y acciones y funciones y termino con las neuronas espejo y teoría de la mente con condición social para la cultura del cuidado. Por eso las neuronas espejo es parte importante, por eso la pregunta le decía, parte importante de la empatía cognitiva, más no afectiva. Entonces, esto es lo que teníamos para terminar. Esto está en los libros, ¿sí? En los libros, estos libros los pueden adquirir en ese WhatsApp 320-568-9574. Cada libro es una brecha de nuestras investigaciones que hemos hecho durante 20 años. Bueno, básicamente hay 3 tipos de personas. Yo espero que ustedes definan cuáles son tú. Unas que hacen que su cerebro hace que las cosas pasen, ponen metas, ponen dopamina y llevan al cero daño. Otras que están mirando que las cosas pasen y otros lo que se preguntan qué está pasando. Entonces, por favor, ¿quién eres tú para que ustedes cumplan las metas, puedan transformar cultura desde el punto de vista emocional? Soy Efraín Butrón, ese es mi canal, por favor, los que tienen datos, entren en Efraín Butrón Palacio en YouTube, ahí hay más de 60, les recomiendo los 2 últimos videos que acabamos de subir hace 7 días, hay complemento, porque hablar 45 minutos de cerebro y de sistemas motivacionales es un reto, porque eso es lo que yo quiero, transmitirle mi conocimiento del cerebro para que ustedes sean mejores personas, que sean felices, Efraín les dice. Bueno, Wilmer, tienes la palabra. Muchísimas gracias por tu intervención, doctor. Vamos entonces con nuestro sondeo final. Pasamos a nuestra primera pregunta. Los sistemas motivacionales desde neurociencias están clasificados como SIG y SAC. Esto es A falso o B verdadero. Vamos a darle 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan responder nuestra primera pregunta. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A falso, un 10% de respuesta. B verdadero, un 90%. Doctor Butrón, ¿qué tal nos fue en nuestra primera pregunta?
Bueno, la respuesta a los sistemas motivacionales son zig-zag, que bueno que le expliqué, un zig-zag, sistema que activa el comportamiento hacia la recompensa, hacia la meta. En el caso del yerno mío, él le gusta las metas y es demasiado zag. Entonces, la respuesta es verdadera y pasamos de 88 a 90%, estamos cumpliendo el objetivo, o sea, un 2% aumentamos con esta postevaluación. Siguiente pregunta, número 2, Wilmer. Sí, señor, vamos con nuestra segunda pregunta. Las principales funciones ejecutivas desde la accidentalidad son atención, memoria y control inhibitorio. Esto es A falso o B verdadero. Vamos con los resultados de nuestra segunda pregunta. A falso, un 21% de respuesta. B verdadero, un 79%, doctor. Bueno, me voy satisfecho, porque estábamos en 58, la respuesta es verdadera. La atención, la memoria, el control inhibitorio, la organización y planificación son funciones ejecutivas básicas para que la gente no se accidente. Esa investigación la hicimos en el 2012-2013, aplicando test validados internacionalmente. Y los poliaccidentados, que son la gente que se accidentaban más, tenían problemas de atención, problemas de disfunción del cerebro, la neurona, o problemas de memoria de trabajo. ¿Sí? Se le olvidaban las cosas y ahí meten el error. O problemas de organización y planificación. Entonces, conclusión, pasamos de un 58 a un 79%, o sea, aumentamos casi más de 20%. Se cumplió el objetivo. Tercera pregunta, Wilmer. Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Vamos con nuestra tercera y última pregunta de la acción educativa de hoy. ¿Las neuronas espejo juegan un papel importante en la cultura del mutuo cuidado? Esto es A falso o B verdadero. 15 segundos para dar respuesta. Muchas gracias a todos por participar en nuestro sondeo final. Vamos con los resultados de nuestra tercera pregunta. A falso, un 10% de respuesta. B verdadero, un 90%. Doctor Butrón, ¿qué tal nos fue nuestra última pregunta? Bueno, ahí no sé qué pasó. Ahí sí no se cumplió. Antes estábamos, es verdadero. La respuesta es verdadera. Recuerden que le dije, las neuronas espejo se necesitan. Pasamos de 95 a 90%. Ahí sí nos escuchamos un poquito. Entonces, ¿pero qué es lo que las neuronas espejo? Si yo hago así y bostezo, son neuronas espejo que son las que imitan el bostezo mío, a usted le gana de bostezar. Y eso es lo que hace el neurolíder. O sea, el neurolíder lo que hace es activar las neuronas espejo para que el otro imite su comportamiento. Por eso las grandes compañías hablan del liderazgo visible, del liderazgo inspirador. Y el liderazgo visible es, tú tienes que hablar con el ejemplo. Porque si tú no hablas con el ejemplo, entonces si tú dices, hay que usar casco, usar la mascarilla para COVID, y tú no lo utilizas, ellos están viendo una falsa expectativa que tú tienes. Entonces no está activando ni la neurona de espejo tuya, ni la de los demás. Entonces la respuesta es verdadera. Bueno, Wilmer, les deseo a ustedes un feliz día lunes. Los espero en el próximo evento que lo estarán comunicando a través de la plataforma de Positiva Educa para seguir con la segunda conferencia. Bueno, les deseo un adiós y un feliz día. Ok, gracias Wilmer y a todos y al ingeniero de control Fernando por esta presentación. Bye, bye. Doctor Butrón, muchísimas gracias a ti por tu intervención y compartir con nosotros de esta información tan valiosa. Nos veremos en una próxima oportunidad. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz:
que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será ser y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.